Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis fenomenal, como siempre. Hago este vídeo dedicado a un ahijado mío con el que hablé hace poco, seguramente no lo verá, y que le pregunté opinión por mis vídeos y que me dijo que había dejado de verlos. Y me contó una anécdota, y es que trabajando en un bar, pues estaba en un bar vegano trabajando, y entonces pues en ese bar vegano, pues el que no es vegano, pues tenía mucho cuidado de no meter la pata, de no ofender a nadie, y entonces pues una vez habló con uno de ellos, pues le dijo que no era vegano, y entonces como que pensaba que se iba a molestar, pero no se molestó porque le dijo I'm a happy vegan, yo soy un vegano feliz, ¿no? Me dice, y es que en tus vídeos se ve que tú no eres a happy priest, tú no eres un cura feliz, ¿no? Como diciendo, como que son vídeos que no son de buen rollo, que no son en plan, bueno, tal, no sé qué, vamos aquí a... ¿no? Entonces, como diciendo, es como muy así, muy impositivo y muy tal, y entonces, pues, bueno, dejo de ver los vídeos. Yo estoy de acuerdo con que deje de ver los vídeos, totalmente de acuerdo, y acojo su consejo, por supuesto, de intentar hacer vídeos un poco más happy y que no sean tan destroyer. Pero claro, es que esa es la cuestión. O sea, de la gente que veis mis vídeos, yo estoy un poco viendo la audiencia y digo, a ver, la audiencia que ve mis vídeos, ¿qué audiencia es? ¿No? Bueno, hay un poco de todo, gracias a Dios, pero fundamentalmente me he dado cuenta de que mis vídeos van destinados a decir las cosas como son. Y las cosas como son, a lo mejor no de un modo como muy disfrazado, sino muy como son. Y bueno, pues ese es mi estilo, es mi modo de ser y es como hago las cosas. Habrá gente que le moleste, que no le guste, que no le vaya al rollo. Eso no quiere decir que lo haga siempre bien, porque puede ser que haya veces que sea un poco demasiado destroyer y lo cuidaré. Pero también puede significar que a la gente le molesta a veces oír lo que no le gusta oír, ¿no? Bueno, yo voy a seguir un poco con mi tónica en los vídeos, que quieren tener como, vamos a decirlo, diversos públicos diferentes, ¿vale? Unos vídeos quieren ser más para gente que está confundida dentro de la iglesia, pues para decirles cuál es la doctrina de la iglesia y que entonces pues sepan cuál es, qué es lo bueno, cuál es el jamón de jabugo, el jamón, el rico, el bueno, el de toda la vida de Dios. Perdón por los veganos. Otra parte es más como formación, en plan profunda, para también gente creyente, pues que quiere profundizar en cosas de fe. Otros vídeos son para gente que intelectualmente tiene inquietud y van un poquito pues enfocados hacia el tema de explicar las cosas desde el punto de vista de la fe, de la evolución de la historia, etc. Otros vídeos son para gente que está alejada de la iglesia o directamente atea. Entonces, bueno, creo que es importante situar cada vídeo para sus destinatarios. Obviamente no voy a poner ahí en la descripción, esto es para ateos, esto es para... Lógicamente eso no puede ser así, pero sí que es cierto bueno, pues que es importante que tengamos en cuenta los destinatarios. ¿Por qué os digo esto? Porque lo interesante de estos vídeos yo creo que es que se compartan, y que se compartan cada uno para su público. O sea, si tú ves que tienes una persona en tu círculo que piensa sobre una realidad, algo que la iglesia no dice y se considera católico, mándale un vídeo. O sea, por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, ¿no? Que es el que está ahora un poco así como a tope, ¿no? O si tienes una persona que sabes que no es creyente, pues manda a lo mejor un vídeo que sea más para, oye, ¿qué haces con tu vida? ¿No? Hay uno que se llama ¿qué haces con tu vida? Que es más para gente que no cree en Dios. O por ejemplo, si es una persona que es intelectual, pues todos los vídeos que son un poquito sobre el tema de cómo está el mundo actual, cómo hemos llegado aquí, cuál es el antídoto contra la crisis actual, ¿no? Entonces, para mí es importante que los usuarios de mi canal sepáis que digo las cosas como son, que a veces puedo ser un poco incisivo, pero bueno, que es lo que hay, o sea, que es como soy, que intentaré cuidarlo, pero bueno, que hay diferentes targets y diferentes objetivos para los vídeos y que en ese sentido es importante que también sepáis compartir o queráis compartir esos vídeos con las personas diferentes a las que van destinados los vídeos, ¿vale? Entonces, I'm not a happy priest, yo no soy un cura feliz. Yo soy un cura feliz, yo estoy feliz, me siento feliz. Pero es verdad que a mí el buen rollismo de todo da igual y bueno, y no sé qué, pues sí, no pasa nada, pues no va conmigo. Entonces no lo encontraréis en mi canal. Yo digo las cosas como son. Eso lo he pensado mucho porque, claro, en el fondo, en el mundo de las redes sociales, en el fondo uno que busca, pues busca llegar al máximo de gente posible. Pero claro, cuando tú eres un cura que dices que eres cura, por ejemplo, y que pues vas con alzacuellos, aunque yo a veces veis que no lo llevo, o dices las cosas como son, o estás en comunión con la iglesia, o no dices las cosas a medias tintas, o a medias, o intentando como compaginar, ¿no? Como una vez la de Dios y otra al diablo, pues tienes menos éxito. Tienes menos seguidores, tienes menos followers, tienes menos gente que te sigue, tienes menos gente que comparte, tienes menos gente que... Entonces, claro, digo, yo veo compañeros míos que tienen mucho éxito en las redes sociales y, hombre, un poquito de envidia siempre da, eso, que lo vamos a negar. Pero claro, reflexionando un poco sobre eso y delante de Dios, decía, claro, es que en el fondo, ¿mi canal para qué sirve, no?
Bueno, mi canal sirve pues para esas cosas que os he dicho, depende del vídeo para cada cosa diferente, pero me doy cuenta de que tengo que renunciar a tener un gran impacto. Y esto es difícil, porque realmente cuando empecé en el mundo de las redes sociales pensaba que tenía capacidad y cualidades para poder llegar a mucha gente. Y bueno, habrá vídeos que lleguen, hay vídeos que han llegado a mucha gente, ¿no? El de yo soy cura pero no soy pederasta, pues ese ha dado muchas vueltas, ¿no? O el de mi canal, el de por qué la gente ya no cree en Dios. Luego hay otros pues que duelen, tienen comentarios que tal, gente que te deja de seguir. Bueno, pues tengo que renunciar a lo mejor a intentar tener éxito en las redes sociales y llegar a mucha gente en pro de algo en lo que creo, que es decir la verdad. Bueno, este vídeo es un poco una confesión ante la cámara, pero me apetecía mucho hacerlo, la verdad. Ya me comentaréis lo que os parece y nada, con respeto, porfa, ¿vale? Venga, gracias. Dios os bendiga. Ánimo y adelante.